Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra en ese día lluvioso? Sabe que la tierra necesita un poquito de lluvia, ¿no? Y Dios siempre envía la lluvia a su tiempo. Amén. Esta noche vamos a hablar de la virtud de la victoria. La semana pasada estuvimos hablando de la virtud del perdón y hemos encontrado lo maravilloso que es poder perdonar. Lo maravilloso es vivir con un corazón limpio de todo rencor, de todo resentimiento, porque la falta de perdón se convierte en un veneno para nuestra alma. Amén. Y son todas esas cosas que el Señor vino a remover dentro de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros seamos santos. Amén. Dice, sed santo porque yo soy santo. Hay muchas personas que piensan que la santidad se trata de una vida siguiendo disciplinas y no sé, perdón, y normas y cosas así. Pero la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Y para poder expresar eso por medio de un testimonio, para poder expresar eso se tiene que ser expresado por medio de un testimonio de una vida que ha sido realmente entregada para Dios, para decir que esa vida sea santa porque su corazón siente las cosas como Dios manda, su corazón manifiesta toda esa cosa que dice la palabra, ¿verdad? Porque esa vida ya es regida por lo que dice la palabra. Amén. Entonces ese corazón que guarda, ¿verdad?, todo lo que dice la palabra, es un corazón que ya se separa para Dios porque solamente se dedica a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces eso fue lo que Cristo manifestó hacia nosotros al venir para limpiarnos de toda contaminación y restaurar todas las cosas. Ha causado en nosotros lo que es la santidad. Amén. Porque Él es quien nos justifica. Amén. Y como Él nos justifica, por medio de Él, pues no hay pecado en nosotros. Amén. Momentito. Si me querían derretir, no lo van a poder porque prende el aire. Sí, entonces eso fue lo que pudimos observar y apreciar por medio de la palabra, de la enseñanza de la semana pasada, la importancia y la virtud del perdón. Amén. También pudimos ver la virtud de la provisión, pero esta noche vamos a ver la virtud de la victoria. Y empezamos así, dice, en su muerte Jesús consiguió victoria para nosotros sobre el pecado, la muerte, el mundo y el poder sobre Satanás. Los grandes enemigos que persiguen los pasos de todo ser humano. Satanás continuamente trata de llevarnos a la derrota y debilidad por estos medios. Necesitamos tener clara nuestra victoria en Jesús para que podamos vencer a Satanás en sus ataques a nuestras vidas. Jesús ha ganado por nosotros la victoria sobre el pecado y la muerte. Amén. Pero al Jesús ganar la victoria, ¿qué fue lo que hizo? Él sujetó todas las cosas y se lo entregó ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué le toca a la iglesia hacer? Seguir viviendo bajo esos preceptos de Jesucristo. Amén. De manera que por medio de Él y para Él y por Él tengamos esa verdadera victoria. Amén. ¿Qué quiero decir con eso? Y yo vengo hablando desde hace ya unos días acerca de eso, para realmente entender
cómo obtener la victoria. La victoria no se obtiene si solamente decimos, bueno, yo creo en Jesús, yo confesé a Jesús, ¿verdad? No se obtiene así. La victoria se obtiene sobre todas las cosas, aún cuando la palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Toda esa victoria se obtiene solamente cuando nosotros vivimos a Jesús en nuestro cuerpo mortal. Porque allí entonces se hace efectivo el poder de Jesús en nosotros contra todo lo que acecha nuestra alma. Amén. Él es nuestra victoria, Él es que nos da la victoria a nosotros, pero vengo diciendo ya unos días, ¿por qué vengo hablando de esa cosa? Porque estamos en tiempos peligrosos. En tiempos peligrosos donde realmente necesitamos la protección divina. Amén. Y la protección divina no viene hacia ti, tiene que estar debajo del manto de Él. Tiene que estar cubierto bajo su poder. Y para poder llegar ahí, nosotros debemos de despojarnos de todo lo que nos asedia y revestirnos de Cristo. Amén. Y ahí entonces entendemos que la victoria nuestra sobre todas las cosas no depende de nuestra fuerza, ni depende de ningún tipo de astucia o de altimaña o de táctica que podamos emplear, sino de una confianza completa de que mi vida ya esté escondida en Cristo, y como está escondida en Cristo es intocable. Amén. Entonces hay que saber separar las cosas, una cosa de la otra. Lo que yo soy y lo que Cristo es, ¿verdad? Pero yo no quiero ser quien yo soy. Todo lo que yo quiero ser es lo que debemos de decir nosotros. Todo lo que yo quiero serlo en Cristo. Y cuando yo lo sea en Cristo, entonces Cristo será Él quien es en mí. Y su poder se manifestará y su poder se hará efectivo a través de mi vida. Amén. Por lo tanto, por medio de esa relación, o podemos decir esa comunión, entonces obtenemos la victoria. Nadie obtiene la victoria alejado de Él. Dice la palabra, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, para obtener la victoria, definitivamente, la mejor forma es de poder depender completamente de Él. ¿En qué momento? En todo momento. Porque el momento en que tú crees que tú puedas resolver la cosa con tus astucias, no contaban con mi astucia, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces allí sucede algo. Ahí quedas desamparado del único que te puede proteger de todas las cosas. Y después que tú metes la pata, ya metiste la pata. Solamente su gracia, su misericordia, que puede resolver las cosas. Pero para eso debemos de reconocer dónde hemos fallado. Siempre debemos de reconocer dónde hemos fallado y traer a corrección cualquier error que hayamos cometido. Porque debemos de decirle al Señor, yo solo dependo de ti. ¿Cómo lo vamos a decir? Con hechos, ¿verdad? Con arrepentimiento. Entiendo que sin ti nada puedo hacer. Intenté hacerlo solo, me equivoqué, Señor, perdóname. Su gracia y su misericordia te favorecerán. Amén. Vámonos al libro de Romanos en el capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y le voy a leer el versículo 12 y el versículo 15. Y lo vamos a leer con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el 15, pero el don de Dios no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, en medio de esta clase y que podamos entender cada palabra para vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando entendemos eso, ¿verdad? Que Dios le dijo al hombre, maldito es la tierra a causa tuya. El hombre es el que maldice la tierra y sigue maldiciendo la tierra. Las cosas siguen empeorando, siguen las plagas, las situaciones más difíciles. ¿Por qué? Porque el hombre no se quiere doblegar, el hombre no se quiere humillar delante de un Dios todopoderoso. Las cosas grandes se demuestran en las pequeñas cosas. Vamos a decir, ¿sabe lo que un echantillón? ¿Echantillón? No se dice así en español. Echantillón. No se dice así. Como le dicen a un frasquito de perfume que es una muestra. ¿Una muestra? Una muestra. Una muestra, ¿verdad? Una muestra se presenta en un frasco más pequeño que a veces regalan para darte a conocer lo que contiene la botella grande. Entonces, cuando una botellita como tú y yo nos humillamos delante de Dios, podemos experimentar la grandeza de Dios en nuestra vida personal, cada uno, cada cual. Imagínense si la botella grande, que es el mundo, se humillara delante de Dios, ¿verdad? Pudieran experimentar lo mismo que tú y yo estamos experimentando. Pero el hombre es orgulloso. El hombre, y a veces yo digo, ¿será la culpa del hombre que se sienta orgulloso? Porque si Dios lo creó a imagen y semejanza, de pronto el hombre se siente como un Dios y puede dominar y tomar control sobre todas las cosas. Además, Dios mismo le dijo, sojuzgar la tierra, ¿verdad? Entonces el hombre se olvidó que tiene un Dios porque Dios le ha dado a una autoridad donde él se ha apoderado de esa autoridad, pero ya no le hace caso a Dios. Amén. Entonces, pero lo hace de una manera rebelde, una manera que no se sujeta a la voluntad de Dios, una manera pecaminosa. Entonces, más el hombre hace, más se maldice la tierra. Y más el hombre maldice la tierra, dice, y si Dios fuera bueno, ¿por qué permite? No, Dios es bueno, el malo eres tú. Amén. Cuando yo tú no estás hablando con ustedes, sino de aquellos que dicen eso, ¿verdad? Entonces, pues si Dios es bueno, no, humíllate delante de Dios y podrás experimentar la bondad de Dios. No es que siga maldiciendo la tierra y sigue viendo lo que está aconteciendo por el comportamiento del hombre, como la tierra se va deteriorando y el hombre va en un desenfreno, haciendo todo lo que le parece sin tomar en cuenta de que hay un Dios que creó la cosa y ordenó la cosa para que funcionase de una forma, ¿verdad? Pero a ti y a mí, que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que le hemos entregado nuestra vida y que reina sobre nosotros, entonces nosotros no vivimos derrotados por las cosas del mundo, por el poder de Satanás. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Y la gente dice, ¿tú no te vas a morir? Claro, me voy a morir físicamente. Pero la muerte que yo digo es la muerte del alma. No tiene poder sobre nosotros. Amén. Entonces ahí está nuestra victoria, de que Cristo nos dio la victoria sobre todas las cosas, sobre el mundo que nos agobiaba, sobre Satanás que no tenía sojuzgar a su voluntad, sobre el pecado que no tenía, ¿verdad?, esclavizado, sobre muchas cosas. Dios, enviando a su Hijo, nos rescató de las manos del enemigo y nos ha dado la victoria. Amén. Entonces, la virtud de la victoria es porque simplemente hemos decidido de depender de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Las dos grandes armas de Satanás, ¿cuáles son? Hacerte sentir culpable. El miedo, ¿verdad? Siempre cuando alguien te hace sentir culpable, yo le voy a decir una cosa. Hay personas que pretenden o piensan que están predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y más condenan a la persona. Lo condenan más de lo que le demuestran el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué obra es esta? ¿Obra de quién es esta? De que tú te sientas culpable. ¿Sí? Ciertamente nosotros debemos de arrepentirnos, pero no es el trabajo del hombre de señalarte, de juzgarte, de condenarte. Es el trabajo del Espíritu Santo de redarguir tu corazón, ni siquiera de juzgarte ni de condenarte, de redarguir tu corazón y darte a conocer lo que le agrada a Dios y no que no le agrada a Dios. Es la tarea, el deber de la palabra de redarguirte, de corregirte, de enseñarte, de instruirte, ¿verdad? Para que entonces tú te vas apropiando de esa palabra para hacer los cambios que tú sabes dentro de tu corazón que agrada a Dios, porque nuestro corazón desea agradar a Dios, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, cuando escuchamos la palabra redarguyéndonos lo que deseamos por amor, porque yo sé que todos aquí amamos a Dios, por ese amor que tenemos para con Dios, deseamos hacer los cambios y los ajustes necesarios para hacerle agradable. Pero el hombre no tiene el derecho de hacer eso. De pronto, alguno que ve un comportamiento, ¿verdad? Y en vez de usar la paciencia, pues se sale un arranque, ¿verdad? Hay que esperar en Dios, esperar que las cosas suceden. No haga ninguna reacción. Deja que Dios obre. Nosotros tenemos que dejar que Dios obre. Dios sabe todas las cosas. Él tiene control de todas las cosas, de todo lo que se mueve. Hasta nuestros cabellos son contados. Entonces nosotros no podemos apurarnos ni ¿cómo se dice? Afanarnos por nada, sino esperar en Dios y ver lo que Dios va a hacer. Ejercicio. Dios lo bendiga. Amén. No, y que vemos que en la palabra la gran comisión de nuestro maestro fue ir y predicar el evangelio. Amén. Él no nos dijo ir y juzguen a todo el que ustedes hallen. Amén. Sino fue ir y predicar el evangelio. Amén. Amén. ¿Y qué quiere decir el evangelio? Buena noticia. Ve a anunciar la buena nueva, la buena noticia. ¿A quién? A los abatidos, a los presos, a los enfermos, a todos. Hasta el fin del mundo. Amén. Anunciar la buena nueva. Y el que creyere, ¿verdad? Será salvo. El que creyere y fuera bautizado, será salvo. Amén. Entonces, algunos dicen el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo es una confirmación de lo que tú creíste. Y ahí, por medio del bautismo, sellaste, o sea, has optado de revestirte de lo que tú creíste. ¿Sí? Entonces, para revestirte, ¿qué tienes que hacer? Quitarte la ropa vieja y ponerte la nueva. Todo aquel que vivíamos en el mundo y teníamos un party, una fiesta en la noche, no íbamos con la misma ropa de trabajo. ¿O sí? A menos que iban al trabajo ya preparados. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, ya entrando en la presencia de nuestro Dios, entrando en la familia celestial y divina, es necesario que cambiemos de vestidura.
quitamos la vestidura vil y nos revestimos de la vestidura preciosa. Amén. Las dos grandes armas de Satanás, la culpabilidad y el miedo, son por consiguiente inefectivas en la vida del cristiano que se mantiene firme en la obra acabada de la cruz. Jesús ha ganado por nosotros la victoria sobre el mundo. El mundo es aquel sistema satánico de maldad que ha impregnado el orden de Dios y la sociedad humana, el cual lleva a los hombres y mujeres a la oscuridad y lejos de Dios. Pero por la obra acabada de Cristo en la cruz, que venció los principados y potestades de este mundo oscuro, podemos compartir su victoria en el poder presente del Espíritu Santo. Podemos corroborar eso en el capítulo 5 de Primera de Juan, leyendo el versículo 4 y 5, hermana Jocelyn. Primera de Juan, Capítulo 5, versículo 4. 4 y 5. Okay. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué pasa con los que son nacidos de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? Amén. Entonces, hay una diferencia en que cuando nacemos del mundo y cuando nacemos de Dios. Amén. Cuando nacimos del mundo, aprendemos las cosas del mundo y funcionamos de acuerdo a los rudimentos del mundo. Amén. Pero cuando venimos a nacer de nuevo, de la forma espiritual, porque cuando nacemos en el mundo, nacemos de la forma carnal y aprendemos el comportamiento carnal. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu, recibiendo el Espíritu por medio del bautismo. Amén. Entonces, cuando recibimos el Espíritu, pasamos de un ser carnal a un ser espiritual. Y como seres espirituales pasamos también a ser hijos de Dios. Amén. ¿Cómo lo sabes eso, pastor? Porque Jesús hizo la demostración. Jesús dijo que era necesario de que se cumpliese la justicia el día que fue al bautismo. ¿Verdad? Fue al bautismo y hizo la demostración de lo que sucedía en el bautismo. No era que él necesitaba ser bautizado. Juan lo dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado. Tú deberías de bautizarme a mí, ¿verdad? Pero Jesús le dijo: es necesario que se cumpla la justicia. Amén. Entonces, ¿cuál es la justicia? De darnos a conocer a nosotros que por medio del bautismo nacemos de nuevo por medio por el Espíritu de Dios que desciende sobre nosotros y en nosotros. Amén. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ya pasamos de ser un hijo natural, una creación, vamos a decirlo así, pasamos de ser una creación a un hijo de Dios. Porque todo lo que respira alaba a Dios. Amén. Porque todo ha sido creado por Dios. Pero hay una diferencia de que tú seas parte de la creación a ser hijo. Amén. Todo lo que no han nacido de nuevo todavía no son hijos, son creación. Amén. Pero los que han sido bautizados han pasado de creación a hijo. Por eso dice Romanos que todo lo que recibieron el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Entonces, la fe tiene una parte esencial en todo eso. Porque nadie hace nada si no cree. ¿Verdad? Si tú no crees, no vas a hacer nada. Si yo te digo: mira, acompáñame ahora en Nueva York, tengo un trabajo que te va a pagar. ¿Tú me crees? Tú me acompañas. Te va a pagar el salario que tú nunca te imaginas.
Y posiblemente era que yo quería que tú me acompañaras en Nueva York, pero me creíste y me seguiste. Y cuando llegaste dije, no, yo lo que quería que me acompañaras. Eso me pasó. Yo salía de mi país a un viaje a República Dominicana y yo iba con un primo mío y le tocó manejar y a mí me estaba dando como sueñito. Y él me dijo, no te duermas que yo te necesito. Dije, ¿qué puedo? Dice, mira en todo el borde de la calle que no me acuerdo donde yo escondí un $10,000. Me dijo, me escondí $10,000, pero tú vas a ver me dijo, tú vas a ver una piedra grande y ahí un palo con una banderita roja que ahí entonces yo entro en el camino, voy vigilando esa piedra y esa banderita roja. Y llegamos hasta Santo Domingo y dije, yo nunca vi, no, era que yo no quería que tú me dejaras solo, te iba a dormir. ¿Qué pasó? ¿Le creí? ¿Ah? Ganas de ahorcar no me faltaba. No me engañó. Sí, de deseo de ahorcarle quería. Sí, entonces yo entré el camino buscando dónde está escondido esos $10,000. Sí, y me engañó el hombre. Pues así sucede. Si nosotros podemos creer, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a paso firme en lo que hemos creído, cumpliendo cada una de las voluntades de Dios, deseando siempre agradar en aquel en el cual hemos creído. Amén. Porque es bueno, mis amados hermanos, es bueno entender, ay Dios mío, es bueno entender cuando nuestra vida pertenece a Cristo. ¿Sabe lo que sucede cuando entendemos que nuestra vida está escondida en Cristo, que pertenece a Cristo? Nos toca a nosotros restringir nuestro comportamiento a ciertas cosas. Porque no queremos ofender a aquel que nos reviste. No queremos ensuciar esa ropa, esa nueva vestidura, no queremos ensuciarla. ¿Verdad? Y nos esforzamos cada día de mantenerlo firme, porque a nosotros le dice la palabra que tenemos que permanecer firme. Amén. Entonces, es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar, de permanecer firme en el Señor. ¿Verdad? ¿Y por qué debemos de mantenerlo firme? ¿Por qué la palabra dice que tenemos que mantenerlo firme? Porque sabe que vamos a ser tentados. Sabe que hay muchas cosas, sabe que todavía, aunque andemos en la carne, no ministramos con la carne, pero sabe Dios que la carne tiene que manifestar resistencia. ¿Por qué? Porque hemos de agradar a aquel que le envió para revestirnos, para que seamos hijos de Dios. Amén. Entonces, eso a mí me pone el límite. A cada uno de nosotros que hemos creído nos pone límites. No es por obra, para que nadie se gloríe, sino por cuanto hemos creído, es por fe. Las obras que ahora hacemos no es para que seamos glorificados, sino es por fe, porque hemos creído en el Señor, hemos creído a Él. Entonces, por lo tanto, todo lo que dice la palabra, nos apropiamos de la palabra para que llevemos la vida de acuerdo a lo que dice su palabra. Y ahí entonces podemos disfrutar de la victoria. ¿La victoria sobre qué? Sobre todo lo que tuve que estar cediendo al mundo, todo lo que tenía al mundo en derrota, todo lo que ahora, ¿verdad? Es muy importante, mis amados hermanos. Ahora el mundo anda con miedo de una corona. Nosotros sabemos que vamos a recibir una corona, pero la de la gloria, ¿verdad? Pero el resto del mundo tiene miedo de la corona que han de recibir. Nosotros que creemos en el Señor, ¿verdad? La palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Amén. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Viven tranquilos.
Amén. Y además, si esa corona te atrapa y te va, para el Señor tiene una corona mejor que te espera. Amén. No tengamos miedo a la muerte. De todas formas, un día va a llegar la muerte física. Amén. Ha ganado por nosotros victoria sobre Satanás. Yo le hago una pregunta y quiero que me respondan sinceramente. Si Cristo no había venido para vencer por nosotros a Satanás, para dar un ejemplo de una vida de un hijo de Dios, nosotros hubiéramos alcanzado el conocimiento de cómo hubiésemos podido en algún momento vencer a Satanás. Porque el rumbo de nuestra vida ha cambiado y ahora hemos entrado en una dimensión de vida divina para poder vencer las cosas que antes. Porque Cristo vino a darnos el ejemplo primero, vino a hacer una demostración, vino a enseñarnos, vino a darnos palabras. Amén. Entonces, como hemos aprendido del Señor, ¿verdad? Y como hemos sido por Él enseñado, entonces eso nos ha cambiado el rumbo de la vida y ha permitido de que ahora lo que tenía poder sobre nosotros esté debajo de nuestro pie. Amén. Si no había sido por Cristo, todavía tú y yo estuviéramos. Amén. Sí. Porque ¿qué ejemplo hubiésemos podido tener para hacer un cambio de vida? Ninguno. Ninguno. Por eso hay que darle gracias a Dios todos los días de nuestras vidas. Porque estábamos, dice la palabra, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Amén. Todo lo que fluye a nosotros desde la cruz es posible porque Jesús ganó la victoria. Aquella victoria no fue ganada en algún rincón oscuro y secreto, sino en la arena pública para que todos la vieran. Cuando Jesús clamó, consumado es, no clamaba en debilidad o desesperación, sino que proclamaba públicamente la poderosa victoria de Dios. En Jesús, Dios ha vencido todos los poderes de las tinieblas, así que ya no constituyen una amenaza a los que se mantienen en fe en Cristo Jesús. Colosenses 2, 13 al 16, hermano Antonio. Colosenses 2, 13 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, del 13 al 16. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Diga, soy libre. Porque Cristo me hizo libre. Amén. Es muy importante entender nuestra victoria. Aquellos que no entienden la victoria que Dios nos ha concedido a través de Jesucristo, siguen buscando una victoria que ya fue ganada. ¿Por qué? Porque no han entendido que son libres, no han entendido que ya han obtenido la victoria por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿será que la obra de Cristo no es suficiente? Una cosa yo digo, todo aquel que cree que tiene que obtener la victoria por sus propios medios, su propia fuerza, o por cualquier otro medio, sea por guerra, no sé, por cuánta cosa,
están diciendo, están dando un mensaje que ni ellos mismos lo están entendiendo. ¿Sabe lo que están diciendo? Cuando yo tengo que hacer una guerra para obtener mi victoria y mi libertad, ¿sabe lo que estoy diciendo? Si lo hago, gracias a Dios que no lo hago. ¿Sabe lo que estamos diciendo con ese comportamiento? Cristo fracasó. Y como él fracasó, tengo que obtener la victoria. Con mi propia fuerza, con mi guerra, con mi cosa. Cristo no pudo. Tengo que hacer el trabajo que él no pudo terminar. ¿Algunos de nosotros queramos dar ese mensaje? ¿O creer que en Cristo somos más que vencedores? ¿Verdad? Porque créanme, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes tengan eso bien seguro para no ser perturbados por medio de comportamientos aprendidos. ¿Verdad? Porque el hombre tiende a imitar. ¿Verdad? Somos buenos imitadores. Vemos una cosa, nos cae en gracia, nos emociona y caemos en la práctica de aquellos que aprendemos. Pero no se trata de lo que tú sientes, no se trata de la emoción que tú tuviste en el momento, no se trata de lo que tú quieres copiar porque te parece bueno. Se trata de que tengamos que aprender del autor y consumador de la fe. Amén. Si él venció, eso me constituye a mí más que vencedor. Porque no vivo yo. Diga, no vivo yo. Vive el vencedor en mí. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Hayan aquellos que no lo hayan entendido, seguirán guerreando, seguirán haciendo lo que tienen que hacer. Pero a mí, Cristo me dio la victoria y me hizo libre. Pastor, a mí me queda claro eso y en estos días le estaba diciendo eso a una muy amiga mía y ella me decía, pero Erika, dice, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebata. O sea, me puso ese versículo y no supe qué decirle. Mira, hay dos versiones. De ese mismo versículo hay dos versiones, pero si tú lo lees en Lucas te vas a dar cuenta que la versión que yo te voy a decir es la correcta. Dice, desde el día de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. La versión verdadera dice, los valientes lo arrebatan, no los violentos, porque nosotros somos llamados a ser pacificadores. La palabra no se puede contradecir. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente para poseer ¿el qué? La tierra. Y nosotros tenemos que ser valientes para poseer ¿el qué? El cielo. Y entonces yo le puedo responder a esa persona con ese versículo y qué hay del versículo que ella me dijo, ¿no? Dile que lo lea en Lucas. Lucas. Sí, 16, yo creo. Vamos a Lucas 16. ¿Qué dice Lucas 16? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar. Lucas 16. Dice lo mismo, pero de una forma más. Tú sabes que Lucas era un hombre muy instruido, era un médico, ¿verdad? Y lo expresó de una forma que te haga entender de que no se trata de violencia, sino de esforzarte y de ser valiente. Lo mismo que le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Entonces, en la versión, hay una versión que dice violento, esa no es la traducción correcta, es valiente. Hay una versión que indica que es ser valiente, ¿verdad? Y los valientes lo arrebatan. No me acuerdo. Yo no me puedo quedar con el texto que dice que aprovechará al hombre. Más cerca. ¿Qué aprovechará al hombre si granjare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Amén.
Entonces, no habla de violento, habla de valiente. Ay, googlealo. Googlealo. No sé, esas son nuevas expresiones que yo tengo que aprender, ¿sabes? Googlealo. Y te das cuenta que hay dos versiones. Hay uno que dice, los violentos lo arrebatan, y hay otro que dice, los valientes lo arrebatan. Y yo creo más que es lo valiente, en la traducción, ¿verdad? Lo que se esfuerzan, lo que son firmes, lo que no se dejan mover por cualquier cosa. Pero se permanecen firmes, no importando lo que sufre, porque dice el reino de los cielos sufre violencia. Cuando tú ves violencia, ¿qué tú puedes hacer? ¿Acobardarte, correr o ser valiente? Porque sepa algo, que nosotros como cristianos vamos a ser perseguidos. Y en el momento de nuestra persecución nos van a invitar a que neguemos el reino de Dios, que es Cristo Jesús. Para negar a Cristo. Entonces en ese momento tú necesitas ser valiente, no violento. Porque tú no vas a tener cómo responder a la violencia de aquellos que te van a perseguir. Lo que tú vas a tener es ser firme y permanecer en Cristo sin que nadie te saque de ahí, sin que tú tengas que negarlo, ¿verdad? Pedro fue cobarde. No. Entonces Cristo no lo puede proteger. Si tú peleas por tus hijos, Cristo no lo puede proteger. Sí. Ese mismo, dale Lucas 16:16. Pregunta. Micrófono. Es para instruir a los que escuchan por la radio. O sea, era que cuando la gente le sugiere a otro el tema de pelear, yo entiendo que es como un concepto mal empleado, porque una cosa es orar, interceder a Dios. No, una cosa es... la palabra habla de resistir y permanecer firme, ¿verdad? No habla de luchar, habla de luchar. Y la palabra luchar quiere decir hacer resistencia, ¿verdad? Guerrear es otra cosa, entrarse uno con otro. Pero luchar es hacer fuerza, ¿verdad? Es hacer fuerza, o sea, es hacer una resistencia. Mientras te hacen fuerza, tú haces fuerza para no caer. Eso es luchar. Pero pelear es otra cosa, guerrear es otra cosa, que no tiene nada. Por eso dice ese versículo de Efesios, permanecer firme. Y además la palabra nos dice así, dice, realmente si queremos ver que el diablo huya de nosotros, dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Es la resistencia. Cuando él vea que no te pueda convencer, no pueda derribarte de tu firmeza, él no se dice, no, estoy perdiendo. Ya se me cayeron todos los dientes. Yo que pensaba que yo era un león, porque yo ando como león, pero no soy un león, buscando a quien devorar. Y cuando me encuentro con verdaderos cristianos, se me caen todos los dientes y se dan cuenta que no soy ningún león. Sí. Anda como león, pero no es un león. ¿Sí? Pablo le escribe a Timoteo, él dice, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Y él mismo en cierta parte dice, he peleado la buena batalla, he acabado la... Y entonces la palabra pelear lleva varios significados similares, entre ellos luchar, sí, que es la mejor opción. Por eso que es importante cuando nosotros leamos las Sagradas Escrituras, ver los sinónimos de esa palabra, sí, a ver cuál me da el Espíritu Santo más entendimiento de lo que me quiere decir a mi vida, sí, porque verdaderamente hoy en día el enemigo, que es el acusador, Satanás, trabaja de muchas maneras, y de una de las maneras que más trabaja es lo que venimos diciendo a través del estudio, acusando y causando miedo en las personas. Amén, amén. Imagínate, entonces,
Cuando vamos al contexto de la palabra, vamos que lo que está hablando el apóstol Pablo de pelear la buena batalla de la fe. Para poder pelear la batalla de la fe, lo que tenemos es permanecer en la fe. Y para poder permanecer, ¿qué se necesita? Resistir contra toda acechanza, ¿verdad?, del enemigo. Resistir. Amén. Entonces, nosotros hemos obtenido la victoria gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le debemos todas las cosas. Amén. Yo creo y no dudo de que Cristo me dio la victoria. Y que lo único que yo tengo que hacer para no ser derrotado es permanecer en Él, porque Él es mi refugio. Él es mi refugio, Él es tu refugio, Él es mi refugio. Entonces, si nosotros nos salimos de su protección, nos salimos de este refugio, bueno, amén. Entonces nosotros debemos de entender a quién pertenecemos y dónde debemos de permanecer. ¿Verdad? Jesús dice, permanecéis en mí. Identidad. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Pues tú estás en victoria. Vamos a hablar un poquito acerca de la virtud de la sanidad. El don universal que viene a la humanidad desde la cruz es el don de salvación en el sentido de perdón de pecados. Sin embargo, la cruz del Calvario también es la base de cada otra provisión que el Padre nos puede dar y nos dará, según su voluntad. Esto incluye sanidad. Hay factores que controlan si estas provisiones serán dadas a cada caso. Por ejemplo, cuando necesitamos ejercitar más fe o cuando nuestra vida impide que el Padre sea tan generoso como quiere ser. Hay también otros factores escondidos. Sin embargo, esto nos debería frenar la oración en fe o pedir al Padre ayuda en todo momento de necesidad. Podemos confiar en el Señor, pero no le podemos manipular, como lo dice Deuteronomio 29:29, hermana Alexi. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Amén. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? ¿Y quién? Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas ¿son para quién? O sea, que lo que tú sabes y lo que yo sé, no todo el mundo lo sabe. Y el que no sabe lo que tú sabes, te va a refutar. ¿Te va a refutar? ¿Por qué? Porque no saben lo que tú sabes. Contradecir, sí. Pero es español, ¿verdad? Refutar, sí. ¿Verdad? Te va a contradecir. Entonces, lo que yo he aprendido en este camino no es contender con la persona que va a hacer de que cambie su forma de pensar. Es seguir hablando la verdad, aunque no entiende lo que tú ya sabes. Yo no sé si una vez se acuerda, yo traje una prédica que se titulaba Lo que tú no sabes es más grande que tú.
¿Se acuerda? Hace un tiempo atrás. Porque hay personas que van a hablar de acuerdo a lo que conocen. Y lo que conocen puede ser sus límites. Y confían en lo que conocen. Mientras nosotros confiamos en lo que conocemos, estamos estancados. La palabra nos invita a nosotros que tenemos que renovar el entendimiento de nuestra mente. ¿Por qué? Para no estar estancado en una condición de pensamiento que se vuelve un comportamiento y ese comportamiento viene a ser tu forma de vida. Tenemos que tener la sabiduría de entender de que la palabra tiene el poder para corregir. Quiere decir que de pronto yo pensaba que algo era así, pero si la palabra me enseña que no es así, yo tengo que renovar esa mente y apropiarme de lo que dice la palabra para que yo vaya creciendo y no estancarme. Amén. Porque si yo pienso que la cosa es de una forma y estoy convencido de que así es y me estanco ahí en cómo es y nadie me saca de ahí, pues entonces ahí me quedo estancado. Pero si yo entiendo que la palabra me dice así no es así, te lo enseñaron así porque el hombre que te enseñó lo había aprendido así y se pasa de generación en generación. Pero la palabra te enseña que no es así, entonces es el momento de renovar el entendimiento de tu mente. Amén. En tu propia opinión. Diga de nuevo. Amén. Quería aportar, y es que en cuanto a lo que usted dice, pastor, creo que no solo en República Dominicana, el país donde nací, sino casi en toda Latinoamérica, cuando la persona se le está predicando y nació en la iglesia popular, lo primero que te dice, yo nací ahí, eso fue lo que a mí me enseñaron, ya. Amén. Eso, y no me quiero mover, entonces vemos que la palabra hace su trabajo, cambia su mente. Amén. Entonces no se puede contender con esa persona, no puede contender. Simplemente sigue hablando la verdad hasta que tal vez un día Dios le abra el entendimiento y sea convencido de que la palabra tiene razón y que yo no tengo razón. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Ejercicio. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Dice Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. Y todo se apropia del vivir a Cristo. O sea que la medicina está ahí. ¿Sabe cómo se llama la medicina? Cristomicina. Sí, pero ¿qué tanto realmente estamos tomando de esa medicina? Yo creo que es una medicina que tiene que estar en nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Amén. La victoria es tuya y es mía, mis amados hermanos. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de. Amén. 3 hechos principales muestran que la sanidad del cuerpo es una parte íntegra del propósito del Padre en la obra del Calvario. Número 1. Dios ha establecido el principio de sanidad en la muerte y resurrección de Jesús. Jesús murió contusionado y roto, pero fue resucitado sano e ileso. Segundo punto. Las Escrituras testifican claramente de la inclusión de la sanidad física como parte de la obra del Calvario. Romanos 8:11, hermana Ruperta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Jesús murió no solamente para llevar nuestros pecados, sino para llevar nuestras penas y nuestras enfermedades, como lo dice Isaías 53, del 4 al 5, hermana Clara. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. ¿Sigue? Sí, así es. Ciertamente llevó Él nuestra enfermedad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué nos dice eso? Pero pastor, ¿por qué entonces yo no recibo sanidad? Pregúntale a Pablo. A veces es necesario. Pregúntale a Pablo por qué no recibía sanidad. Y te darás cuenta que tan pronto tal vez necesitas hacer algunos cambios. ¿Verdad? Porque Pablo reconoció que se estaba enalteciendo. ¿Verdad? Y de pronto a veces nosotros definamos el enaltecimiento de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Pero como cada cosa tiene un nivel. Tal vez el nivel tuyo sea más bajo que otro, pero está ahí presente. ¿Verdad? Yo creo que la forma más entendible de poder entender lo que quería decir Pablo por medio de eso era que teníamos que humillarnos hasta el sumo. ¿Sí? Es humillarnos delante de Dios. Reconocer que eres y que yo no soy. Amén. Pablo dice, 3 veces te he rogado. Basta con mi gracia. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos cuestionar a Dios. Y nosotros no podemos pretender de que somos perfectos y que no merecemos ni siquiera una gripe. ¿Verdad? De pronto tú te enfermas y te hacen como le hicieron a Job. No es que se pecó. O aquel que era ciego. ¿Quién pecó? ¿Su padre? ¿No? ¿Verdad? Porque la persona piensa que si tú te enfermas, ¿por qué estás en pecado? No. Yo tengo una compañera que su papá tiene cáncer y ella dice que, bueno, que su papá hizo muchas cosas y está pagando lo que hizo. Claro que ella no es Dios para juzgarlo ni nada. Yo le digo que no, porque mi mamá también sufrió mucho durante su enfermedad, pero mi mamá no fue una señora mal, todo lo contrario. Entonces, no precisamente que uno pase esa situación o ese mal momento, la persona ahí enferma, haya sido mal en su vida anterior. Para mí eso no es mi criterio. Amén. Léeme a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Tienen que hacer un poquito de ejercicio. 2:24. En nombre de Dios se lee la palabra. Quien llevó el misterio de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Entonces, ¿qué hizo Él? Llevó nuestros pecados. ¿Sobre qué? Sobre el madero. Entonces, aprendemos que la herida del Señor Jesucristo es nuestra sanidad. Amén. ¿Cuál es el otro lado que deberíamos de poder observar?
Cuando Jesús le dijo, bástate mi gracia, de alguna forma, le estaba diciendo al apóstol Pablo, gracias mi hermano, no te preocupes, no te preocupes, no se preocupen, porque si me amas, todo va a hablar para bien. De pronto tú estás muy afanado y no toman un tiempecito para orarle al Señor, ni un tiempecito para recibir dirección divina, ni un tiempecito para nada, entonces el Señor te clava. Porque ahora te voy a dar otra dirección. Amén. Porque ¿quién es Él? Él es nuestro Señor. ¿Y quién es nosotros? Sus siervos. ¿Sujetado a quién? A Él. Entonces, si nosotros andamos como ovejas que no tienen pastor brincando las cercas del patio vecino y hacemos lo que nos parece, un momento dado el Señor te clava y te dice, espérate, soy yo que dirijo tu vida. Si te dejo ahí con toda tu fuerza, con todas las cosas, tú no me vas a hacer caso. Tengo que postrarte un momentito para que me escuches. Porque el Padre que ama, ¿qué hace? Con el callado. Con un tate quieto, sí. ¿Verdad? El Señor nos ama. Y si tú le amas a Él, lo que te está sucediendo ahí, tal vez no lo entienda, pero es para tu bien. Amén. Jesús murió no solamente para salvar nuestras almas, sino todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Amén. El testimonio, punto 3, el testimonio directo de sanidad está hoy en el poder del Espíritu Santo. El propósito de Dios es que vivamos ahora en lo bueno y con el poder de la vida eterna. No existe tal cosa como un creyente sin sanar. No existe tal cosa como un creyente sin sanar. Nosotros andábamos todos descarriados y enfermos espiritualmente. ¿Sí o no? Porque tal vez podríamos tildar lo que ahora que estamos viviendo en el espíritu, que teníamos tal vez una locura. Tal vez no razonábamos, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Tal vez nuestra enfermedad era un comportamiento animal, ¿verdad? Estábamos enfermos en este mundo. Pero tan pronto que tú crees, de todos esos azotes, de todas esas cosas, tú has sido sanado. Yo creo, es lo que yo creo, que si el Señor no hubiera intervenido en mi vida, no solamente hubiese sido enfermo, sino muerto. ¿Sí me hago entender ahora? Como Él interfirió en mi comportamiento, en mi vida, me sanó de lo que venía y me salvó de lo que venía. Amén. Porque tú y yo no sabemos que si no había sido por el Señor Jesucristo, si estuviéramos aquí hoy. Fue que Él cambió el rumbo de nuestra vida, Él cambió la manera en que nosotros vivíamos, que nos preservó de lo que venía. Por lo tanto, nos sanó. Amén. Bueno, y también no sabemos si por medio de la enfermedad es que esa persona venga a Cristo. Unos pueden pasar la prueba porque se humillan ante Él y dicen mi orgullo, quién sabe qué área de su vida está afectando su relación con Dios. Otros siguen en su orgullo. En su apogeo. Y siguen ahí. Entonces, si uno se sana, uno puede ser testimonio para cualquier otro y decir, yo pasé por eso y Dios me hizo
nacer de nuevo me hizo crecer. O sea, uno sirve como testimonio. Amén. Amén. Yo mismo digo ahora con lo que sucede en mi brazo, que ya lo muevo mucho más, ya no necesito, a veces no me tomo la pastilla y digo, no me tomé la pastilla, pero yo sé que estoy pasando por un proceso y lo estoy pasando porque estoy teniendo una muy buena relación con el Señor. Entonces el Señor me ha hablado mucho y ya entiendo muchas cosas, pero yo me imagino que esto también me ha de servir para en algún momento alguien que vaya a pasar por un proceso de enfermedad y decir, mira, esto pasó, ¿no? Amén. El asunto es que tú le puedes entregar todo al Señor. ¿Cuál todo? Todas tus cargas. Todo se lo entrega a Él. Le entrega todo tu yugo. Y Él, al tomar tu yugo y que tú tomes el de Él, entonces las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? Y entregarle tu yugo es todas las cosas que tú quieres cargar por ti mismo, ¿verdad? Y nosotros tenemos la tendencia de querer cargar, de hacer las cosas según nos parece. No, yo creo que si lo hago así va a funcionar. Es como, ¿verdad? Y tenemos un plan estratégico montado y no le decimos, Señor, ¿será que si lo hago así te va a agradar? ¿Será que, verdad? Y entonces trae estrés, trae ciertas situaciones, trae un montón de cosas, pero todo eso yugo que queremos cargar, le decimos, Señor, yo todo te lo entrego a ti. ¿Y qué eso? Quiere decir que ahora no voy a hacer la cosa como yo creo que funcione, sino lo voy a hacer de la manera que tú me diriges en hacerlo, porque yo quiero solamente depender de ti, porque yo sé que sin ti nada puedo hacer, contigo todo lo puedo. Amén, porque decimos todo lo puedo en Cristo. Amén. Y es así. La realidad es que la cruz fue el encuentro decisivo en la batalla entre el bien y el mal. Allí Satanás fue por fin desnudado de su poder y su destino fue sellado definitivamente. Pero todavía existe una guerra. Asimismo, la obra decisiva ha sido conseguida por nuestra sanidad, pero todavía no estamos plenamente sanados. Cada milagro de la gracia de Dios es un milagro de promesa. Es un tipo o indicador de lo que nos pertenece cuando Jesús venga en su reino de gloria. El hecho de que la batalla está ganada, pero no acabada, no nos impide ocuparnos de la guerra espiritual. Ahí no voy yo. Ahí no voy yo. Ahí va el autor de ese libro. Nosotros, yo creo que vivimos en victoria y no hay ninguna batalla que hay que pelear. Solamente hay que vivir por fe. Amén. Solamente hay que vivir por fe. Al contrario, ve cómo entra la enseñanza así sutilmente, después que el hombre dijo tanta cosa escrita, tanta cosa que se apropia a nuestra victoria y entonces luego lo daña. Lo que pasa es que tiene que ver también con el asunto de las traducciones. Quizás en el original no fue escrito así, pero utilizaron términos que no sí, sacaban de contexto. Pero ¿qué causa eso? Eso causa... Es como un gran maestro de la teología me citó una vez y se sentó conmigo cuando yo era un presidente de la asociación. Y se sentó conmigo y me dijo, yo soy maestro, y me dio un currículum tan largo que no me acuerdo la primera palabra que dijo. Y que yo enseñé allí, y me dijo que le gustaría de alguna forma hacerse conocer y presentar. Y yo le hice esa pregunta. Después que tú le enseñes teología a todo el mundo, ¿cómo tú procedes para impartirle vida? Se quedó callado. Y luego un ratito me respondo, eso es de cada uno. No. Yo no dije más nada. Si yo voy a enseñar,
tengo que a la vez impartir vida. Porque si no imparto vida, lo que yo estoy formando es muchos cabezones. Sí, hay muchos cabezones con mucho conocimiento, pero no con vida. ¿Verdad? Entonces, cuando la persona aprende una cosa y no ha sido revelado por cuanto la vida está en él, es una repetición de algo aprendido. Pero cuando el Espíritu está en ti, te da el discernimiento y te da a entender lo que él mismo inspiró al hombre que escribiera. ¿Sí? Porque la vida está en ti. ¿Qué dice la palabra? El conocimiento, ¿qué hace? Más el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica, o sea, da vida. Amén. Entonces, ¿cómo tú impartes vida? Después que tú enseñas a un montón de gente teología, la teología que es estudiar a Dios. Después que tú hagas eso, ¿cómo es que tú entonces impartes la vida? Ay, se quedó. Después de un rato, no, eso es de cada uno, ¿no? Porque si la palabra de Dios dice, ve y enséñale todas esas cosas y bautícenle, o sea, en el nombre del Padre, o sea, eso es impartir vida. Porque ¿qué viene en ti en el bautismo? La vida. Es como si la Biblia sin el Espíritu Santo sería Un libro que cualquier persona con un léxico al hablar puede expresarse de tal forma que uno y de pronto mucha vida tocado por el Espíritu Santo puede ser transformada. ¿Sí? Pero es importante de que si nosotros vamos al mundo para enseñar todas las cosas, como dice la Biblia, tenemos que también, después de enseñarle todas las cosas, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que reciban vida. Amén. Entonces, me hicieron olvidar dónde yo iba. Mejor me salto esa parte. Mejor me salto esa parte. Esta. Ya. La última que se leyó fue esa y él venía hablando de... Sí. Por eso que parte de allí para continuar. Sí, entonces no, yo con la guerra no voy. Yo no quiero decir con mis hechos que Cristo fue derrotado o no ganó la batalla. Y ganó la batalla y expuso a Satanás, lo expuso públicamente. Amén. Ya, la obra fue acabada. ¿Qué dijo él en la cruz? Consumado es. Ya, está hecho. No hay más nada que hacer. Ahora lo que cree en mi nombre se apropian de esa victoria. Amén. 6 razones, no sé si me va a dar tiempo, por las cuales fallamos en recibir nuestra sanidad. Primera razón, alguna gente no tiene fe en Dios para su sanidad. Santiago 5:15. Hermana María Isabel Ramírez. Eso aprendí de Antonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué sanará el enfermo? La oración de fe. De fe, no la oración solamente, de fe. Bueno, parece que tenía calor, me chispoteó un poquito de agua en la cara. Hermana. No escuche, nadie escucha lo que tú dices, menos lo de la radio. Dice ahí, la oración de fe salvará al enfermo, porque a veces nos enfocamos en el cuerpo. En la sanidad, sí. Pero tenemos que
que enfocar en el alma. Si nos salvó el alma, todo está bien. Amén, amén. Y es verdad, porque yo me acuerdo que una vez nos llamaron a orar. Yo le conté esa historia muchas veces, ¿no? Ese hecho muchas veces. Nos llamaron a orar por un señor que ya había sido desahuciado en el hospital. Pues cuando yo fui a orar por él, dije, bueno, voy a invitar a que reciba al Señor Jesucristo para que se salve y que no se vaya sin Cristo, ¿verdad? Y le prediqué el Evangelio, el plan de salvación. Y el Señor recibió a Cristo con lágrimas. Un hombre que era duro como un nazi, porque era alemán, como así, eso fue. El hombre recibió a Cristo con lágrimas. Al otro día le dieron de alta. Y ahora la esposa molesta con nosotros porque el hombre fue sanado. Pero ¿quién hizo la obra? Cristo en su corazón hizo la obra. Lo sanó. Revirtió todas las cosas. Yo creo que todavía vive el hombre, si no me equivoco. Todavía vive, ¿verdad? Y eso hace como 5 años, 4, 5 años. Hace mucho. Porque lo que le faltaba era horas para vivir. Después de un servicio, un domingo vino a buscar a la señora desesperada, que su marido ya lo desahuciaron y le falta poco, que si podíamos ir. Fuimos. Y yo creo que todavía vive el hombre. Dejó de venir a la iglesia. Ella quería ser viuda, porque el hombre parece que era bien difícil de tratar. Dice la palabra de Dios en la tercera carta de Juan. Dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad, o sea, en Jesucristo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y está hablando del apóstol Juan cuando le escribe a Gallo. ¿Sabe que Gallo puede ser la hermana Julana o Perana? Sí. Que la verdad, mientras que uno ande en la verdad, hay una bendición, hay una promesa de parte de Dios. Amén. Cuando andamos en la verdad. Y en primera de Tesalonicenses 5:23 dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos que esforzarnos todos los días, mis amados. El pecado personal son 6 razones. Vamos a la segunda razón. El pecado personal sin confesar crea una barrera a la gracia de Dios. Santiago 5:16. Sí. Erika. Santiago 5:16. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Qué nos dice eso? Deje el orgullo a un lado. Porque hay algunos que no quieren confesar su pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿sabe que es un orgullo? Quiere que la gente te vea santo. Es altivez de espíritu. Confesar tu pecado es humildad. Es reconocer que todavía sigo tratando, sigo luchando. Amén. La desunión, tercera parte. La desunión persistente y extensa. El pecado e incredulidad en cuerpo de creyente y familia impiden sanidad en los miembros individuales del cuerpo. 1 Corintios
11, versículo 30, hermana Gladys. ¿Me van a darle el permiso de terminar con los 6 puntos? Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero lee el versículo anterior. Veintinueve. Versículo 29. Ahí está. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y eso, en cada vez que tenemos Santa Cena, le enseño lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? ¿Discernir el cuerpo de Cristo? Discernir el cuerpo de Cristo quiere decir que tenemos que ver cómo fue lacerado, cómo fue maltratado. ¿Y por qué fue lacerado y maltratado? Fue para perdonarnos a nosotros. Entonces, si Él sufrió tanta aflicción para perdonarme, yo, de mi parte, porque está hablando ahí de la Santa Cena, yo no puedo tomar esa Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo, porque entonces es importante entender eso porque no se puede tomar la Santa Cena indignamente. Porque fue un sacrificio tan grande que hizo el Señor para perdonarnos. Sufrió mucho para eso. Entregó su cuerpo en sacrificio para que podamos ser perdonados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para venir a tomar la Santa Cena sin perdonar a aquel que nos ha ofendido? ¿Sí? Entonces es importante para que nosotros no carguemos ninguna enfermedad en el cuerpo. Reconocer, sí. Discernirlo es analizar su cuerpo, porque ¿qué fue su cuerpo? Lo que presentó en sacrificio por nosotros. Amén. Punto 4. Punto 4. Por diagnóstico incompleto e incorrecto de lo que causa sus problemas, la gente no sabe orar correctamente. Amén. Pedir correctamente, orar correctamente. Punto 5. Alguna gente supone que Dios siempre sana instantáneamente y cuando no es sanada, inmediatamente deja de orar. Dios responde a su tiempo. De pronto, si Dios te sana demasiado rápido, vuelve al mismo rumbo. Amén. El punto 6, y con eso terminamos. Alguna gente busca en la dirección equivocada su sanidad. Es importante oír la palabra de Dios con respeto al proceso de sanidad. Algunos tendrán un toque divino directamente de parte de Dios para su sanidad, pero otros recibirán alivio y sanidad por ayuda médica y quirúrgica. Recuerda, no toda sanidad viene de Dios. Por consiguiente, es importante para nosotros ejercitar el don de discernimiento cuando viene a esta área profunda de la vida. ¿Por qué? Porque si creemos que toda sanidad viene de Dios, de pronto viene un malhechor y obra una sanidad y le entrega toda tu confianza, le entrega, ¿verdad?, tu fe, un brujo, un malhechor. Todo lo que no pasan por la puerta son malhechores. Son impostores. Amén. Son asalteadores, malhechores.
Amén. Vamos a ponerlo de pie. Dale gracias al Señor por la palabra, por la enseñanza. Mi Dios, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, porque todos los días, Señor, tú nos enseña a nuestros corazones. Tú dirige, Padre Santo, cada palabra por medio de tu Espíritu Santo, que es el guía que tú has hecho morar en nosotros para que no nos extraviemos, Padre Santo, en todas las altimañas y las astucias del enemigo de nuestra alma. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que cada día, mi Dios, podamos meditar, Señor, en tu palabra, y que sea, Padre Santo, nuestro diario vivir, que sea, Padre Santo, nuestra nueva forma de vida, de que nos sujetemos, Padre Santo, a tu voluntad, por medio de la palabra que aprendemos todos los días. Guárdanos, Padre Santo, por medio de tus ángeles, mientras buscamos obedecerte en todas las cosas, porque hemos aprendido del Señor Jesucristo que cuando fue tentado y te obedeció en todas las cosas, tú enviaste ángeles que acamparán alrededor de él. Y te pedimos, Padre Santo, que podamos apropiarnos, Señor, de todas las promesas que tú tienes para nuestras vidas, sujetándonos, Señor, en la humildad delante de ti, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, y que cada día, Padre Santo, necesitemos de ti, Padre, para tomar cada decisión, para caminar, Señor, en este mundo de tiniebla, siendo luminares a esta generación perversa. Por lo tanto, Padre Santo, que tu palabra siga bendiciendo nuestras vidas, que el Espíritu Santo tuyo, Señor, siga dirigiendo nuestra vida. Eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, voy a llamar a